Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental, Escorpio. Vamos a ir comentando, te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo, Escorpio, que me gusta que tengas en cuenta. Escorpio y el trabajo. ¿Te planteas cambios o se avecinan cambios para ti? Pero pienso que más es que tú te planteas cambios, Escorpio. Nuevas firmas para ti, Escorpio, los que estéis esperando renovaciones, y los que decidáis un cambio tendrás la oportunidad de ese cambio. Escorpio, que no estáis trabajando, los caminos los tienes abiertos, y me sale una firma de contrato y sale clarísimamente. Escorpio, que tenéis un negocio. Antes de realizar un cambio en tu negocio, dentro de tu negocio, dice, no te dejes llevar por las influencias de otra persona. Hazlo porque tú tengas claro hacerlo, no por la influencia de otra persona, porque te podría generar una pérdida de cara a futuro. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. ¿Tienes dudas sobre tu economía? ¿Posibles pérdidas? ¿O dudas de posibles pérdidas? Posibles. Bien, no es para tanto. La salida de dinero, Escorpio, no es para tanto. Si dicen que tú vas a solucionar algo en tu situación económica que te ayudará a llevar este tipo de cosas o este tipo de pérdidas económicas de otra forma, como que de manera más tranquila, ¿no? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos, Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Mira, Escorpio, que estáis solteros, dicen que en tu vida sentimental tiene que comenzar algo de forma muy lenta. Y así lo dicen, de forma muy lenta. Muy, muy lenta. Claro que para vosotros cuando yo os digo muy lenta no os gusta. No os gusta, Escorpio. Mira, en un lugar donde hay varias personas, reunión o algo por el estilo, dice, tú vas a conocer a alguien especial. En el momento que tú conoces a esta persona, Escorpio, tú estás en plenos cambios de tu vida y estás como iniciando cosas nuevas, proyectos, cambios, sobre todo proyectos, ¿no? Dice, esta persona será importante en tu vida, será clave, importante en tu vida, Escorpio. No solo para esos proyectos, estamos hablando de lo emocional. Has tenido mucha lucha con algo y has estado muy perdido, muy perdida en una relación anterior. Pero en este momento estás en plena liberación. Mirad, hay relaciones, que nos restan tanto, que digamos que nos bloquean todo. O sea, no solo nos restan o nos bloquean a nosotros a nivel emocional o sentimental, sino que todo tu entorno, todo lo que tú inicies, no se ve distorsionado, se ve turbio. Vamos a seguir. Escorpio. Seguimos. Escorpio, que estáis solteros.
Has estado en una historia con muchas idas, venidas. Esta persona realmente, de una forma o de otra, está medio presente en tu vida, pero dice, esto ya está en el principio de su fin. O sea, ya está en el principio de su fin. Y esto, Escorpio, ya dice, es que ya te das cuenta que esto, lejos de sumarte, te resta, lo que hemos hablado antes. En el momento que tú paras esto y que, Escorpio, uno reacciona y dice, es que esto no me lleva a nada. Es que esto ya es tontería seguir con esto, dar más oportunidades, porque es que esto va a ser más de lo mismo. A partir de ese momento, Escorpio, es cuando a ti se te abren los caminos. Muchos de vosotros os planteáis cambios en vuestra vida, que yo os diría que adelante. Persona nueva en tu vida que marcaría un antes y un después, Escorpio. Sería una persona un poquito más joven que tú. Dicen que esta persona podría tener cargas familiares. Yo no sé si tú estarás dispuesta a estar con una persona con cargas familiares, porque hay gente que no lo está, pero a mí esta persona me marca con cargas familiares. No todos van a estar en la misma situación, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio, que estáis solteros. Comunicaciones con esta persona que están a punto de comenzar. ¿Ves? Pero en esas comunicaciones, o sea, cuando esto comienza, tú estás en plena salida, ¿no? de ese estancamiento, de esa persona que te bloquea, Escorpio. No vas a tener no vas a tener ese sentimiento de duda, no vas a tener que tomar decisiones, porque yo creo que ya en este momento, Escorpio, tú ya tienes claro que con la persona del pasado es más de lo mismo, es como pegarte contra una pared. Entonces, no veo esa necesidad, no te veo a ti, Escorpio, como en esa lucha interna, no de tomar decisiones emocionales, no la hay. Vamos a seguir, Escorpio. Escorpio, solteros. Cambio de energía en tu vida. Cambio rotundo, el cual parte de este cambio lo comienzas tú y solo tú, Escorpio. Este cambio lo inicias tú. Lo que viene ya con este cambio, ya hemos hablado de una persona más joven que tú, que la vas a conocer en algún tipo de reunión o algo por el estilo. Me llama mucho la atención los ojos de esta persona. No sé qué quiere decir, Escorpio, ¿vale? Pero esto puede ser muchas cosas. A mí esta persona me sale con un bebé en los brazos. Pueden ser muchas cosas, o puede ser que tú tengas hijos con esta persona, los que podáis tener hijos, o puede ser lo que hemos hablado antes, que esta persona lleve sus cargas familiares, tenga hijos ya. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir. Escorpio, casados en convivencia y novios. Estáis en otra etapa, Escorpio. Estáis como en un reinicio. Como en un reinicio. De la historia, de la relación, ¿no? Me avisan de algo, aquí, me avisan de algo y dicen, cuidado, con una persona en concreto, dice, porque podría intentar meterse en vuestra vida de cara a futuro y tú no darte cuenta, Escorpio, de nada. Y lejos de eso, de no darte cuenta de nada, llegaría a un punto que no podrías hacer nada tampoco. Entonces aquí te están avisando de cara a futuro, ¿eh? Yo ahora mismo la relación la veo bien. Yo ahora mismo la relación la veo en un reinicio.
Pero hay que tener cuidado de cara a futuro con las traiciones. Mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos a seguir. Escorpio. Casados en convivencia y novios. Los Escorpio que hayáis estado en una situación de indecisión sobre la relación, dice, decidís dar un paso más, se avanza en la relación, pero aquí hay un detalle de uno de los dos, perdón Escorpio, estoy un poquito acatarrada, perdón. Hay un detalle aquí que dice, hay algo que echa... No es que nos eche para atrás, sino que nos gustaría a lo mejor que cambiara la relación, la pareja y demás. Hay muchos cambios que tienen que venir, Escorpio. Yo te diría, no te adelantes. Estos son cambios que se pueden modificar de cara a futuro, que la vida misma irá modificando con las pruebas que le ponga a cada uno, ¿no? Escorpio, casados en convivencia y novios, la posibilidad de cambios de convivencia, dice todavía esa posibilidad de cambios de vivienda, de convivencia o de dar un paso más o de tener hijos o algo así, dice esa posibilidad todavía no está clara. Dice, es necesario no presionar en este aspecto porque uno de los dos no lo tiene claro todavía esto. Este paso más no se tiene claro. Sí es cierto que se ha dado un avance, pero este paso tan grande no se tiene claro aún. Escorpio. De cara a futuro, Escorpio, veo que uno de los dos tiene que realizar cambios en su vida, pero por asuntos laborales, ¿no? Esto puede generar algún tipo de distancia entre vosotros, Escorpio, pero en ningún momento veo que esta distancia sea negativa para vosotros si sabemos manejarla bien. Si sabemos manejarla bien, Escorpio, muy importante eso. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados en convivencia. Uy. Y Escorpio, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Mira, ¿ves? Aquí sale esa amenaza que hemos visto antes de cara a futuro. Bien. Que te avisan, que te dicen cuidado, Escorpio, porque esta persona se acercará a vosotros y tú a esta persona la vas a ver de otra forma, pero esta persona puede traer muchos problemas a la relación. Mirad que no todo el mundo es lo que parece y lo que aparenta. Yo hay una cosa que siempre digo, y además sí es cierto, eso es así. Eso es así, que yo digo siempre que de las caras de corderos degollados no me termino de fiar. No me termino de fiar. Y luego de las personas que las ves, a lo mejor muy echadas para adelante, son las que menos hacen y de las que más te tienes que fiar, aunque esa primera entrada te genere esa desconfianza, ¿no? Por esa fuerza y por esa por ese carisma, por ese... Es verdad que nos pasa, ¿no? Así que en este caso te dicen que puede ser una persona de la cual su cara, su manera de hablar, su semblante, bueno, su cara no, vamos a decir su semblante, su modosito. Dicen que no te fíes mucho porque esta persona podría generar conflictos de cara a futuro en tu relación, que puede ser una amistad perfectamente, Escorpio. Vamos a seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Escorpio. No es momento de poner a decidir. No se puede poner a una persona a tomar decisiones. Las decisiones que tenga que tomar cada cual tienen que venir por sí solas. No se puede presionar nada para que una persona tome decisiones, Escorpio. Por lo menos ahora, ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial. Escorpio y tu salud. Escorpio, préstale atención a las inflamaciones de vientre. Bien, que está marcando bastante. Inflamación de vientre, Escorpio. Mucho cansancio. Te veo muy cansado, ¿eh? Muy cansado, muy cansada. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con ese mensaje general, Escorpio. Me gusta mucho este mensaje que sale aquí. Dice que todo lo que hagas de corazón, todo lo que hagas con amor, enterrará, matará a todas las cosas negativas de tu vida. Vaya mensaje. Escorpio, te voy a dar un número, el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, que te mando un besito fuerte. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Escorpio, que te mando un besito fuerte. Que nos vemos en el próximo vídeo.